Annyeonghaseyo, espero que estéis muy bien y me podáis estar escuchando porque estamos como en un centro comercial, pero no es un centro comercial, es como todo de la misma empresa que es Krishna Ole Ole. No sé si se pronuncia la H o no, porque es Oleg, pero como nosotros no pronunciamos la H, parece que digas lo de ole ole. Pero bueno, eso que os estaba contando, es todo de la misma empresa y tienen tanto comida como ropa como souvenirs. Entonces yo me he venido sobre todo al apartado de souvenirs porque en Bali todo se tiene que regatear. Y yo lo de regatear como que no, me pongo muy nerviosa, no sé si me estafan, no sé si estoy dando de más dinero o no. Entonces siempre que voy a un país que se tiene que regatear como en Egipto, busco ver si hay una tienda que tenga precios fijos. Así que esta es de precios fijos, vamos a chafardear qué hay, qué compro, qué dejo de comprar y si hay cosas interesantes. Así que nada, vamos para adentro y ahora os enseño la estructura porque la verdad es súper bonito por dentro. Nada más entrar tenemos esto de aquí, esta figura, que es donde he grabado la intro, y mirar, es todo de madera. La verdad que es súper bonito, parece de lujo y creo que son cosas baratas, o por lo menos es lo que he visto en internet. Pero bueno, vamos a ir para adentro y en la primera planta vamos a encontrar cosas de comida. Y aquí creo que le voy a coger algo a mi padre. Mi padre es mucho de postres, no le gusta que le lleve cosas raras, entonces creo que voy a coger un postre típico de ellos o chocolate, porque siempre, si no, le acabo llevando chocolate de diferentes países. Vamos a ver. Mirad, aquí tenemos unos chocolates que son muy graciosos, tienen como los dibujos típicos, pero oye, yo no sé. O sea, yo no compro mucho chocolate en España, pero los precios me parecen un poco caros. Por ejemplo, estos que son bolita son 56, que supongo que son unos 2 euros y algo, porque 100.000 son 5 euros y pico. Este que te viene como varias tabletitas, pero son así pequeñitas, cuesta 105.000. Dios, estoy flipando con los precios del chocolate ahora mismo, ¿eh? Y, por ejemplo, este cuesta 40.000. No sé, la verdad, flipo con... Mirad, aquí también hay. Flipo con los precios del chocolate. Para mi padre le he cogido el chocolate y estaba mirando alguna otra cosa que llevar para comer, de aquí típica, pero es que estas cosas así, no sé yo si a mi madre... Mi padre segurísimo que no, ya os lo dejo caer, pero mi madre y mi hermano, que si son de probar, no sé si les gustará, puede que lo prueben, si lo van a probar, pero si no les gusta, pues no se van a consumir. Entonces, creo que cosas así no voy a coger, pero he visto un postre alante. Es que esto puede que aún, porque parecen como patatas así deshidratadas. Pero es que adelante he visto un postre que se parece a uno de Portugal. Vamos a ver cuánto cuesta, si no es muy caro o no, y si no, pues miraré otra cosa. Mirad, esto es lo que os estaba diciendo, que me recuerda mucho a lo de Portugal, lo que esto es como a lo plano y los de Portugal son como profundos. Y mirad, hay como de sabores también. Yo creo que me voy a llevar una de estas, así para que pruebe toda la familia, y cuesta solo 37.000, o sea, es más barato que el chocolate esto. Ahora estoy en la zona de ropa y creo que me voy a comprar una camiseta de manga corta y haré como con la de Egipto, que la uso de pijama. Vamos a ver si me la compraré de hombre para que me venga como si fuera un vestido. Vamos a ver. De manga larga no la quiero, de manga corta para el verano. A ver, todo esto es manga larga. Aquí hay manga corta talla M. Es que mirad, está muy bien ordenado porque van como por tallas y lo tienen ahí especificado y representa que todo esto son donde están las tallas. Vamos a ver. Creo que la talla S sí me vendrá como vestido para dormir, así que vamos a buscar un diseño chulo. Este es gracioso, que pone Bali y viene con el dibujo típico de aquí. Y cuesta, el precio, son unos 5 euros y pico, son 107.000 rupias. Este, nada, quiero que tenga como el diseño típico de aquí. Vamos a ver. Este también está gracioso, pero el color no me acaba de convencer. Vamos a ver si hay más. Este me gusta mucho, es que para dormir me gusta que sea blanco y este es muy bonito el diseño. Vamos a ver qué más. No. ¿Qué pinta aquí? Está esta que pone Bali. Ay, ¿esto qué es? ¿Como un mapa? Sí, esto es como un mapa. Este está muy chulo. Qué pena que no está en blanco.
Ah, puede ser que sí que estén en varios colores. Voy a preguntar. Tienen el mismo diseño en blanco, pero no sé si resalta tanto, porque por ejemplo la paloma aquí resalta más y aquí apenas resalta. No sé qué color cogerme ahora. Es que me encantan las camisetas blancas, pero es que aquí resalta muchísimo el diseño. Mirad, aquí tenemos un cartel con todo lo que hay. Estábamos en esta, que es la que está en amarillo. Ahora vamos a ir a la segunda planta. Vamos a ver qué encontramos. Entramos en zona conflictiva, las joyas, con lo que me gustan a mí más, con los brillis. Tienen un montón, mirad. Hay un montón. Voy a mirarme unos pendientes porque ayer, o sea, el segundo día ya voy y pierdo mis pendientes de la Pandora en forma de corazoncito, así que voy a buscarme unos porque si no vamos mal. Pero mirar todas las joyas que hay. Tienen un montón de cositas y es que todas brillan muchísimo. Y yo soy como si fuera una urraca que me voy a lo brillante. A mí me gustan los pendientes pequeños y creo que estos me quedarían bien. Entonces creo que me los voy a comprar más que nada porque es que he perdido los míos y no tengo pendientes aquí ahora mismo. He escogido los pendientes esos al final y nada, cuando pague ahora me los darán. Voy a seguir chafardeando que, mirad, hemos llegado, a ver si se da la vuelta, ahí. Hemos llegado a la zona donde hay cositas así de recuerdos, como más artesanal, más de arte, por así decirlo. Mirad los cuadros, qué bonito. Ay, mirad esto. Es súper bonito y súper elegante, ¿eh? Mirad los cuadros. Esto va a ser imposible llevárnoslo en la maleta, así que vamos a salir de la zona de cuadros porque me encantan siempre cuando viajo, pero imposible llevártelo. Mirad, tienen figuritas de estas así. Creo que le compraré a mi madre una cosa de estas, que por cierto me ha roto la que le traje de México. Así que voy a intentar buscar una que no se pueda romper. Tienen también collares de estos. Que esto para España como que no. Uy, se parece a la moneda que había antiguamente en Corea. Es muy similar. Tenemos por aquí más figuritas. Es que estas son bonitas, pero creo que si se caen se rompen. Vamos a ver el precio de esto. ¿Cuánto cuesta? Oye, pues no es caro, ¿eh? 143.000, que vendrá siendo unos 7 euros. Y va con la madera y pone Bali. No está mal. Está esta otra pequeña, que me gusta más, y es un poquito más barata. Cuesta 91.000 euros. No llega ni a los 5 euros. Esta está muy chula. También hay un montón de pulseritas para llevar. Mirad, hay de todo tipo de pulseritas. Y no están nada mal de precio, ¿eh? Mirad. 19.000, 17.000, que esto no llega ni a 2 euros, será 1 euro y algo o menos. Hay de todo, hay ukeleles, esto que es otro instrumento pero no sé qué, cuál, la verdad. Hay muchas cosas random, ¿eh? Mirad, esto de repente, no sé, mira, aquí hay cositas de madera. Estas cositas así ya me gustan mucho más, todo esto que es así de madera. Mirad, y por aquí también hay muchas más cositas de madera, vamos a chafarrear. Mirad qué mono esto para los pañuelos. Yo tengo una caja de pañuelos siempre al lado de la mesita, pero creo que no es tan pequeña, es más tipo esta, más grande. No sé, creo que aquí no me entrarían, pero es súper mona esta de madera. Mirad, aquí hay muchísimas más con brilli y todo. Y esta altura yo creo que sí, mirad, aquí pone Bali. Esta está graciosa. Si no, hay de madera solo. La típica. Está pesada, ¿eh? Está en el avión, me va a pesar. Vale, esto es muy raro. Son abrelatas con forma de miembro masculino. O sea, esto es muy gracioso. Si estuviera en llavero, se lo llevaría a un compañero para hacerle la gracia solo. Que por cierto, mirad, hay ceniteros muy chulos así de madera. Creo que le voy a llevar uno a mis padres. Y tampoco es tan caro, son 29.000, a ver si se puede enfocar, que son como unos 2 euros. También está en negro y este otro que pone Bali. No sé, voy a mirar a ver qué otros ceniceros hay. Mirad este qué gracioso. Está en blanco y también está, a ver si puedo sacarlo, así en color, con la cara. Son muy graciosos estos. Tienen de todo aquí, mirad. A mí esto me gusta mucho.
el ruido que hacen en verano cuando entra el aire. Lo que pasa es que como no tengo balcón, mi ventana tampoco es que entre mucho aire porque da a un patio, entonces cuando tenga mi casa es que me recuerda mucho a lo de Japón, el ruidito que hace. Y a ver, ¿qué tenemos por aquí? Cositas de souvenir, así de maderita. Es que hay un montón de cosas, ¿eh? Mirad, más cositas por aquí. ¿Esto qué es? Esto no tengo ni idea de lo que es. No tiene pinta de ser imanes. Ah, sí, son imanes. Pues mira. Mira tú por dónde. Hay un montón de imanes. Mirad, tenemos este de la típica flor de aquí y cuesta 1 € y algo será. 16.000. No sé si se enfoca ahí. Y si no, también está este otro muy gracioso. Pero me gusta mucho la flor. Es que la flor de aquí de Bali me encanta. Es muy bonita. Estos tres de aquí también me parecen muy monos. La verdad que me parecen muy cookies. Y el pack cuesta menos todavía que el que he cogido yo, 10.000. Está muy bien estos. Y he escogido el imán para mí y también tengo lo que es la costumbre de coger un llavero porque empecé una colección antes, así que ahora tengo aquí los llaveros. Vamos a ver cuál escojo porque hay un montón. Los llaveros sí que vienen en packs de 4, entonces escogeré uno que me guste y los otros los regalaré. Mirar todos los llaveros que hay y creo que por detrás hay más todavía. Los que ponen Bali, por lo que estoy viendo, son estos de aquí, pero justo no hay de la flor típica. Están estos, que me han gustado, ¿dónde están estos de aquí? Pero es con la flor del hibisco, que también es mi flor favorita, pero no es la de aquí. Creo que ya he escogido el llavero y van a ser esos muñequitos. Son dos, el chico y la chica, y son, aquí podéis ver que son llaveros. Cuestan 26.000, o sea, como 1 € y algo. Pero es que mirad, qué más típico que ellos vestidos con la vestimenta. Son un poco deformes, pero son muy cute. Aquí tenemos estos otros llaveros que también están muy bien, que es con los personajes de ellos, de los templos, y cuesta 50.000. Pero es que el otro me ha hecho mucha gracia, aunque están un poco medio deformes. Este de ahí que pone Bali me ha encantado, que va en el pack este de aquí. No sé si cogerlo, que solo vale 13.500, y quedarme con ese y repartir los otros llaveros. Pero es que mirad qué bonito es ese, me encanta. Vale, cosa importante, abanico. Me voy a llevar uno, más que nada por necesidad, porque hace una humedad y un calor y no me he traído ninguno. Mirar todos los que hay, a ver cuál escojo, y la verdad que no los veo nada caro. Valen 9.000, 10.000, que es 1 € y algo. Vale, he estado viendo los abanicos, son bastante feitos. Me voy a coger creo que este de aquí, que es tamaño chiquitito, para que me entre en la mochila y me cuesta 11.000. Así que nada, cogeré este, que es el único que he visto así más bonito. Estas tablas de madera me gustan mucho, son muy chulas. Mirad, hay de todos los tamaños y no son muy caras. Mira, por ejemplo, el pequeñito, ese diseño es muy bonito. Cuesta 11.500. Está muy bien. Hay un montón. Y luego está también en gigante. Aquí están todas, que vienen desmontadas y tú luego te lo montas. Así que vamos a buscar a ver si encontramos el diseño ese que me ha gustado. Llegamos a otra zona conflictiva. Aparte de las joyas, los bolsos. A ver, estos no me acaban de convencer, pero los que hay ahí por el fondo sí que son más bonitos. Mirad, tienen todos, le ponen Bali como souvenir, la verdad que está muy bien. Mirad este, qué gracioso. Y solo cuesta, a ver si lo puedo enfocar, 31.000, que vendría siendo unos 3 €, pongámosle, o así. Creo que sí. Está gracioso. También tienen tote bags así. Esta está muy graciosa, si fuera un poquito más larga. Y también tienen estilo mochilita. Mirad todas las tote bags que hay. Hay un montón. Mirad. Vamos a ver más o menos cuánto pueden ir costando. Por ejemplo, esta, que no es fea, pone ahí Bali, cuesta, vamos a ver, 27.000, que serían 1 € y algo, 2. Mirad los bolsos así de rafia, qué bonitos. Estos son muy bonitos. A ver cuánto cuesta este. Vale, esto ya sube un poco más de precio, son 302, pongámosles unos 15 €. Oye, pero son buenos, ¿eh? Son de los duros. Y estos también son muy monos. Estos ya sí que se dispara. Bueno, se dispara, a ver. Son 604.000, que serán unos, si 100 son 5, pues
200, 300, 400, 500, 10. Son unos 30 euros, creo, así. Mirad, y aquí hay más diseños. Están muy chulos. Y luego tenemos estos otros, que la verdad son bastante peculiares. Parece madera, pero no es madera. No sé de qué estarán hechos, pero la verdad son curiosos. Y estos que yo he tenido, pero en España me costó, creo que fueron unos casi 30 euros el bolsito. Vamos a ver cuánto cuesta aquí. Son 111. Vale, llegamos a la zona de aromaterapia, que aquí voy a cogerle a mi madre incienso. Si hay velas para mí, que soy una loca de las velas con olor. Así que aquí me voy a tirar un buen rato. Vamos a ver. Mirad, estas qué bonitas. Oye, huele muy bien esta zona, ¿eh? Y esta cuesta solo 23.000, que viene siendo como unos 2 euros. Esta está muy bien. Mirad, tenemos para el incienso, que te viene el pack, son unos 38.000, te viene con el incienso y la figurita. Y hay bastantes diseños. Mira, esta Buda. Este es muy bonito, este. Este me gusta mucho, quizás le cojo este a mi madre. Mirad el pack este de velas, qué monas. Y solo cuesta pues unos 2 euros, euro y algo, 2, ¿eh? Mirad qué monas. Hay todas estas también. Aquí te pone de qué son las fragancias. Esta que mona con la flor de ellos. Y aquí también viene con la flor. Oye, me gusta mucho, creo que me la voy a coger. Y esto cuesta 22.000.